Hola tutora, muy buenas tardes. A nombre de mi equipo estamos presentando el video que trata de muestreo y tipos de muestreo con sus integrantes Diana Rosy Ricardes López, Lisbeth Leal Venegas y Norma Nava Gómez y una servidora, Angélica Berenice Rayo Hidalgo. Módulo 0800, grupo 9841 para la materia metodológico de lección 2. Inicialmente debemos de definir qué es el muestreo. Es una herramienta de investigación científica que básicamente tiene la función de determinar la parte de la población que debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias. Esto implica diseñar un plan de muestreo que define el proceso de selección de los elementos elegidos. Estos elementos serían la unidad de la cual se solicita la información, la población a investigar, los términos en que los elementos, las unidades de muestreo, el alcance, el tiempo que se suministra en este análisis. Existen dos tipos de muestreo, las muestras aleatorias o probabilísticas y las no aleatorias o no probabilísticas. En las primeras, las muestras aleatorias, la elección de los elementos es completamente al azar, todos los casos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, no requieren un conocimiento previo de la población a estudiar. Las muestras no aleatorias, la elección de los elementos depende de las características del estudio de interés o del interés del investigador. Se requiere un conocimiento más detallado de la población. Dentro del muestreo aleatorio tenemos el muestreo aleatorio simple, en donde cada elemento es seleccionado por medio de un sistema azaroso, asignándole un código, clave o número a cada participante para finalmente elegirlos por medio de una rifa, ordenador aleatorio, etc. y participar en el estudio. Ahora tenemos el muestreo estratificado, en donde es una variante del muestreo aleatorio simple que toma en cuenta estratos. Los elementos son marcadamente diferentes y conservan características homogéneas. Se aplica en poblaciones divididas por las variables estudiadas en grupos. A cada estrato se le puede aplicar un muestreo aleatorio simple o sistemático. Por ejemplo, seleccionamos los pacientes que acuden a algún centro de salud solicitando consulta psicológica. La selección de los pacientes podría ser de la consulta psicológica y otro grupo con necesidades psiquiátricas para ser canalizados a cada especialista. También tenemos el muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo se utiliza cuando la población es grande y está dividida en forma natural en grupos representativos de las características de la variabilidad de la población. Estas características es que los conglomerados son homogéneos entre sí. Se selecciona un grupo representativo de la población para posteriormente tomar una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Por ejemplo, en entrevistas de sondeo para determinar las necesidades psicológicas de las clínicas de salud, se selecciona alguna de las mesas de aplicación al azar y de ahí se toman las entrevistas realizadas. También tenemos el muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo se utiliza cuando la población es grande y está dividida en forma natural en grupos representativos de las características de la variabilidad de la población. Estas características es que los conglomerados son homogéneos entre sí.
Se selecciona un grupo representativo de la población para posteriormente tomar una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Por ejemplo, se investiga a una población para determinar la forma de percibir el cumplimiento de sus necesidades del gobierno local, utilizando encuestas telefónicas a domicilio o por vía electrónica. Se toman las muestras aleatorias en racimos de la comunidad. También tenemos el muestreo sistemático. En este se seleccionan los elementos de una población en intervalos uniformes, estimados en unidades de tiempo, orden o espacio. Este sistema de muestreo se aplica cuando se sabe la cantidad de componentes de la población estudiada. Además, se toma un listado de los elementos de la población y se elige al azar el primer elemento de la muestra. Para determinar el valor de este elemento, se conforma por el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Por ejemplo, el gerente de relaciones públicas de una empresa textil instrumenta una campaña de publicidad empresarial y desea conocer la opinión de sus clientes. Cuenta con una población de 150 personas y quiere tomar una muestra de 30 personas. Esto es dividir el universo total entre la muestra que se quiere tomar y se obtiene el número 5, lo que significa que debe tomar una persona por cada 5 de la lista que ya tiene. Muestreo incidental. Este tiene como principal característica que el investigador tiene gran acceso a esta población. Por ejemplo, cuando el psicólogo utiliza a sus propios pacientes. El muestreo por cuotas. En este se fijan unos parámetros que deben de cumplir los individuos que serán utilizados. Por ejemplo, en psicología puede ser que el investigador está interesado en estudiar a personas que tengan el mismo padecimiento o trastorno en la misma edad. Finalmente, el muestreo por bola de nieve. Este muestreo ocurre como en cadena. Esto quiere decir que un primer individuo seleccionado te puede dirigir al siguiente que también cumple con las características para formar parte de la muestra. Por ejemplo, esto es muy común cuando se quiere trabajar con individuos o grupos que están conectados. Sería como pandillas o grupos de ayuda anónimos. El muestreo intencionado. En este, ya que se conoce la población con la que se desea trabajar, el investigador selecciona aquellos individuos que considera representan de manera más significativa a esta población. Por ejemplo, cuando el psicólogo elige un centro de trabajo o de ayuda en el que recurren individuos que tienen varios problemas y él selecciona a aquellos que su trastorno representa los fines principales de este centro. Hola, buenas tardes, tutora. Mi nombre es Angélica Berenice Herrera Hidalgo. En el módulo 0800 para la actividad 4 del video muestreo y tipos de muestreo. El último tema es el que estoy a cargo, que es estadística y probabilidad. Muy bien, la estadística es un elemento muy importante en las ciencias de la salud y se divide en dos ramos, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es aquella que hace uso de un conjunto de técnicas y métodos para recolectar, organizar y presentar la información en forma de tablas y gráficas. La estadística inferencial es un conjunto de técnicas y métodos que son utilizados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra.
probabilidad es la parte de las matemáticas que se encarga de los estudios de los fenómenos o experimentos aleatorios. Es decir, probabilidad lo vemos mucho en juegos de azar, en estudios de mercado, incluso en investigaciones psicológicas, cuando se interviene una población muy grande y se hacen las hipótesis alternativa y nula, la probabilidad es la que va a validar alguna de las hipótesis. Por experimento aleatorio entendemos todo aquel experimento que cuando se le repite bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado que se obtiene cambia. A esto, la estadística y la probabilidad manejan dos ramas muy importantes, que es la inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Bueno, es el conjunto de métodos y técnicas que nos permiten, a través de la información empírica proporcionada por la muestra, definir cuál es el comportamiento de una población determinada. El grado de error, más conocido como margen de error, en estadística se refiere a la cantidad de error en el muestreo aleatorio y que es el resultado de una elaboración de encuesta. Estos términos son muy importantes al momento de realizar un muestreo, porque de esta manera nos muestra los errores y los aciertos que tiene nuestra investigación, y también para tener una confiabilidad y validez al momento de realizarla. Es también muy importante tener en cuenta que tenemos que manejar bien estos temas, porque de no hacerlo podríamos inferir en un error por no haberlo aplicado de la manera correcta. También tenemos que la estadística hay estadística descriptiva univariante, en la que se hace cargo de las variables cualitativas, y estadística descriptiva univariante, en donde manejan las variables cuantitativas, pero ya nos estaríamos adentrando más a la estadística. Sin embargo, también es importante tomarlo en cuenta y aprender a manejar sobre todo las fórmulas, y tener en cuenta que la probabilidad no tiene que siempre obtener los mismos resultados, porque la probabilidad de eso se encarga de verificar o invalidar información mediante la misma conjetura de métodos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.